El Ministerio a Corto Plazo de la Misión Nuevas Tribus presenta... Ita. Oigan y digan. Ita. Verdades. Isaías 43:9. Escrita y dirigida por Juan R. Cross con la colaboración de Marcos Zook. El Valle, hogar de los Amish, hogar de los menonitas. A mediados del siglo XVIII, los seguidores de Menno Simons y Jacobo Ammann huyeron de la persecución religiosa en Europa para establecerse aquí en Pensilvania. Mediante su dedicación y trabajo duro, convirtieron estos bosques en granjas productivas. Hoy día, para los Amish, la vida no ha cambiado mucho. El conservar un estilo de vida sencillo e independiente de las comodidades modernas es para ellos una señal de devoción espiritual. Por otra parte, no todos los habitantes del valle se han quedado en el pasado. Algunos han escogido un estilo de vida diferente. Para ellos, este estilo de vida ha sido bueno. Hola, mi nombre es Juan Cross. Soy el coordinador internacional del programa misionero a corto plazo llamado Destination Summit. Summit es parte de la misión Nuevas Tribus, una organización que trabaja casi exclusivamente con gente tribal alrededor del mundo. Tal vez se pregunte entonces, Juan, ¿qué haces aquí en Pensilvania? Bueno, deseo contarles una historia como trasfondo. Es una historia que comienza aquí mismo, en este valle. Uno de los habitantes de este valle es Marcos Zook. Hace 10 generaciones, en 1742, la familia Zook emigró de Suiza a este valle y han vivido aquí desde entonces. Pero Marcos no se quedaría aquí. Luego de escuchar a un misionero predicar, Marcos, junto con su esposa Gloria, decidieron que ellos también serían misioneros. Bueno, yo tenía en ese entonces 30 años y tan solo una educación secundaria. La Junta Misionera me dijo que me tomaría por lo menos 4 años obtener un título en teología y para entonces estaría muy viejo para aprender un idioma indígena. Algunas personas cuestionaron cuán sabio era el tomar a nuestros hijos pequeños e ir a vivir en un clima tropical con mis problemas de salud. Ellos dijeron, dejen a esa gente como están. Ellos son felices así. Desanimados, pero no derrotados, Marcos y Gloria finalmente se prepararon en el entrenamiento especializado para la evangelización de indígenas de la misión Nuevas Tribus. Su iglesia local los envió. Papúa Nueva Guinea. Una isla sin igual en todo el mundo. Un lugar aislado y olvidado por el tiempo. Un rincón maravilloso de la creación, con climas que van desde la eterna primavera en la cordillera a los pantanos húmedos y cálidos de las tierras bajas. Con sus increíbles bancos de coral y sus hermosas playas desiertas, uno se pregunta por qué no se convierte en la mayor atracción turística del mundo. Habitando el aislado interior de la isla provincia de Nueva Bretaña Occidental, los Mook han vivido y muerto por siglos. Esta gente se ha convertido en parte de la familia Zook. Con frecuencia, el entendimiento de lo que implica el trabajo misionero no es correcto. No se comienza a predicar la Biblia el primero que llega a la tribu. De lo contrario, se tendrán graves problemas y usted probablemente será el último en saberlo. Más bien, hay que embarcarse en una aventura de aprendizaje. Aprendiendo cómo piensa esta gente, cómo es su idioma, qué es lo que los motiva, la pregunta es ¿dónde empezar?
¿Qué se hace el primer día? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Tu onda? Cuando usted llega a una tribu, las cosas que debe aprender primero son las más obvias. ¿Dónde vive la gente? ¿Qué comen? ¿Y cómo lo preparan? Y por supuesto, ¿de dónde obtienen su alimento? A los Moke le gusta mucho el cerdo salvaje, el cual capturan con redes que ponen en la selva. El día de la cacería todo el mundo se levanta muy temprano y todo el mundo participa. Lo que no es tan obvio es la forma en que ven la vida. El que parezcan felices externamente no significa una vida libre de temores internos. Se requiere disciplina en el estudio para conocerles bien y con frecuencia lo que se descubre no es agradable. A medida que estudiamos sus costumbres y su forma de pensar, una de las cosas sobresalientes fue el constante temor y engaño en que vivía la gente. Un aspecto de esto tenía que ver con sus ancestros muertos. Los hombres se disfrazaban con una gran máscara y bailaban alrededor de la aldea. Ellos creían que este era el espíritu de un antepasado muerto que había regresado. Los hombres nos dijeron que las mujeres no sabían que eran ellos disfrazados con la máscara. Ocultaban la máscara en un lugar especial reservado solo para los hombres. Nos explicaron que si una mujer llegaba a ver la máscara escondida, o que si contaba el secreto de la máscara, que no era más que un hombre disfrazado y no un espíritu, la pena para esa mujer era la muerte. Cuando yo era pequeño, mi madre vio la máscara escondida. Como era la costumbre, mi poderoso padre le pidió a mi madre que muriera con él al morir él. A mi madre se le mostró la máscara cuando mi padre murió. Sus dos hermanos la llevaron al bosque. Ellos no querían, pero tenían que hacerlo. Nuestras creencias lo exigían. Ellos pusieron una cuerda hecha de corteza alrededor de su cuello. Yo estaba pequeño, pero lo recuerdo bien. Mi madre era joven. Yo amaba a mi madre. Mi madre murió por mirar la máscara escondida. Vivíamos en temor. Noche y día no saben la verdad. Niños lloran, viven, mueren sin esperanza. Tantas vidas sin destino, ¿cómo es que no oímos la tristeza y temor de no saber? Mueren y matan sin razón, mueren sin perdón. Grande es su fe, pero errada, sus dioses mudos son. Viven bajo su temor, el sol, la luna, la creación. ¿Cómo es que no han
El día finalmente llega en que usted conoce su cultura e idioma lo suficiente para explicarles la palabra de Dios. La pregunta entonces es, ¿por dónde empezar? La Biblia es un libro grande y ninguno de los MOOC había escuchado anteriormente la palabra de Dios. Antes de empezar a enseñar, tuvimos que preparar lecciones bíblicas. Nuestro ayudante de idioma, quien no era creyente en ese entonces, fue nuestra clave para obtener la terminología bíblica apropiada que necesitábamos. Aún antes de comenzar a enseñar, los MOOC parecían sentir que un mensaje maravilloso estaba por llegar. Cuando la enseñanza finalmente empezó, la aldea entera de 310 personas se reunió. No mencionamos el nombre de Jesucristo, sino hasta después de 2 meses de enseñar historias fundamentales del Antiguo Testamento. El primer día empezamos mostrándoles un mapa de su aldea. Luego les mostramos dónde se ubica en ese mapa las aldeas MOOC circunvecinas. Desde ese punto, les explicamos progresivamente su ubicación con respecto a los grupos tribales vecinos. ¿En qué parte de la provincia estaban ellos ubicados? ¿Dónde estaba la provincia ubicada en el país Papúa Nueva Guinea? ¿Y dónde se encontraba Papúa Nueva Guinea con respecto a Australia, Japón, los Estados Unidos e Israel? Luego, les explicamos cómo la Biblia, el habla de Dios, había llegado hacía muchos años de Israel a Europa y luego a todo el mundo, y ahora llegaba a ellos, la tribu MOOC. En la segunda lección explicamos las diferentes creencias que las personas tienen sobre su origen en este mundo. Los MOOC creen que ellos fueron creados por 2 aves. Cuando les dijimos que algunas personas en nuestro país creen que evolucionaron de un simio, ellos dijeron, ¡qué estúpido! Les preguntamos, de entre todas estas creencias, ¿cuál es la correcta? Y ellos dijeron, nosotros no sabemos. Entonces le dijimos que es por eso que Dios le dio al hombre su palabra escrita, la cual nunca cambia. Comenzamos explicándoles cómo es Dios y cuáles son sus atributos. Luego les contamos sobre Satanás y sus ángeles caídos. Los MOOC opinaron que el infierno era un lugar apropiado para Satanás y que Dios estuvo en lo correcto al prepararlo para él y sus demonios. Luego le hablamos sobre la creación, Adán y Eva, y de la decisión de pecar que tomó el hombre. Le explicamos cómo Dios prometió un Salvador, quien un día vendría a rescatarnos del pecado. Continuamos con otras historias del Antiguo Testamento, en las cuales enfatizamos la grandeza y la gracia de Dios, el hombre perdido en su pecado y su condición impotente, y la provisión de Dios de un sacrificio de sangre mediante la muerte de un cordero. Usamos dramas para ayudarles a comprender lo que estábamos enseñándoles. Cuando les dijimos que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, se presentó un dilema. Abraham obviamente era un hombre piadoso, así que obedecería a Dios. Pero era mediante Isaac que el Salvador del mundo había sido prometido. Yo sabía que Abraham obedecería a Dios de alguna manera, y que Dios salvaría a Isaac, tal vez mediante un cordero sustituto. Antes que termináramos la historia, 4 hombres diferentes sugirieron que Abraham obedecería y que Dios de alguna manera intervendría para salvar a Isaac, proveyendo un cordero sustituto. Ellos desarrollaron una reverencia sincera hacia Dios y temían a diario que Dios con todo su derecho los destruyera debido a su pecado. Ellos decían, nosotros somos exactamente como esa gente de Sodoma y Gomorra. Por 2 meses le enseñamos historias claves del Antiguo Testamento en forma cronológica antes de finalmente presentar a Jesucristo como el Salvador, nacido como un bebé en este mundo. Al estudiar la vida de Cristo, ellos se enamoraron de él, y Jesús se convirtió en el héroe de los MOOC. Lo amaban y lo admiraban. Durante las semanas que Marcos enseñó, ni un solo habitante de la aldea se perdió una sola lección, aunque él enseñó por 3 meses, de lunes a viernes,
2 veces al día. Los aldeanos que estaban enfermos eran traídos en camillas improvisadas. Y cuando una mujer embarazada estaba por dar a luz, ellos hicieron arreglos para que ella estuviera cerca al lugar de reunión para que pudiera escuchar la historia. Un bebé nació en medio de una sesión, pero la enseñanza aún continuó. A veces, los Muk estaban tan concentrados que dejaban de comer y ni siquiera dormían. Se pasaban todo el día hablando sobre el mensaje y escuchando una y otra vez las lecciones grabadas en cassettes. Este maravilloso Jesús era perfecto y Él podía hacer cualquier cosa. Él era Dios. El día finalmente llegó de explicar la traición de Judas y el juicio de Jesús ante Poncio Pilato. La traición de Judas enojó a los Mok, pero todavía tenían fe que de algún modo Jesús escaparía. Esa fue la última historia que les contamos antes de la presentación del Evangelio. Al final de la historia les dijimos, mañana terminaremos nuestra presentación. A la mañana siguiente, la gente se había reunido antes del amanecer. Les conté la historia de Jesús compareciendo ante Pilato. La gente estaba muy seria. Cuando en nuestra dramatización ellos vieron a Jesús siendo escupido, golpeado y finalmente crucificado, quedaron horrorizados. Estaban desconcertados. No podían creer lo que estaban viendo. Cómo la muerte y el derramamiento de sangre son tan significantes en la historia del Evangelio. Habíamos preparado un globo con agua coloreada para ser roto por nuestro soldado romano. Fue al ver la sangre que la historia comenzó a tener significado. Nuestra explicación y dramatización de la resurrección de Jesucristo fue simple, pero para ellos muy poderosa. El Salvador estaba vivo. Luego, regresé a las historias del Antiguo Testamento y empezando con Abel expliqué cómo Jesús es nuestro sacrificio aceptable, así como el sacrificio de Abel fue aceptado por Dios. Cuando finalmente llegué a la historia de Abraham e Isaac, les dije, escuchen, tal como un cordero verdadero fue el sustituto de Isaac, así la muerte y la sangre de Cristo ha sido derramada como un sustituto por ustedes. En ese momento se les iluminó el entendimiento. De entre el grupo les veía y oía responder, yo creo, yo creo, yo creo. Me paré en medio de ellos y les pregunté qué pensaban. De todas partes vinieron respuestas como esta. Yo sé que nací en pecado. Creo que Jesús pagó por mi pecado, que murió en mi lugar. Él ha cargado con mi pecado. Yo viví en temor tratando de agradar a los espíritus, pues no conocía otra forma de ser libre del pecado. Pero Dios en su gracia les envió a ustedes a nosotros. Yo he oído y creído que la muerte y la sangre de Cristo es el pago por mi pecado. Yo lo creo y Dios me ha perdonado. Ese día, casi toda la aldea expresó creer en nuestro Señor Jesucristo. Había una tremenda sensación de alivio. Los Muk, por lo general, son personas introvertidas, pero al penetrar el Evangelio y los nuevos creyentes sentir liberación del pecado, se desató un regocijo espontáneo. Observen lo que ocurrió. Este es un aldeano diciendo que él también cree que Cristo pagó por sus pecados. Ektao, que significa es verdad. O es bueno o es muy cierto. Una abuelita se recogía porque él cree, ella también cree. Diferentes personas dan testimonios de creer en Cristo como el que carga sus pecados. Marco les dice que si en verdad son creyentes,
La palabra de Dios dice que sus pecados son perdonados. Ectao. Es bueno, es verdad. Un regocijo espontáneo se desborda. Esto duró por 2 horas y media. Señor Zook, hemos considerado su interés en nuestra junta misionera y lo siento. No creemos que usted es material misionero. Usted estará muy viejo. Gloria, no te preocupes tanto por esa gente. Considera tu salud. Piensa en tus hijos. Marcos y Gloria, como iglesia los respaldamos. Oraremos por ustedes, los apoyaremos. Vayan en el nombre del Señor. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies del
los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz, déjala brillar, que brille la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la oscuridad. En 1986, una tribu lejana entró a un nuevo entendimiento de la vida. Ese entendimiento fue adquirido mediante la Biblia. Su historia fue documentada en el video titulado Etao, pero la historia no ha terminado. Este es el siguiente capítulo.
Marcos, ha sido un verdadero placer estar contigo y tu familia de nuevo y escuchar lo que está sucediendo en la tribu Mook. Tu trabajo con ellos empezó en 1983 y la situación en que tú los hallaste entonces nos muestra que su manera de pensar era muy diferente a lo que con frecuencia pensamos de la gente tribal. Cuéntanos cómo fue. Me supongo que una de las creencias más comunes acerca de la gente indígena es que ellos viven en una sociedad ideal y que ellos son felices como están en sus creencias. Lo que estás diciendo es algo que yo he comprobado. Eso es lo que piensa la gente. Antes de ver cómo se encuentra la gente Mook hoy día, quisiera que viéramos de nuevo su trasfondo. En el video anterior llamado Itao, describimos su sociedad como originalmente basada en el engaño. En ese video mostramos cómo los hombres se vestían con una máscara representando un antepasado muerto. Y así entonces danzaban. Ilustramos cómo si una mujer daba a conocer que ella sabía que era solo un hombre y no un espíritu, esa mujer recibía la muerte. Bueno, la pregunta ha sido hecha con frecuencia. ¿Sabían las mujeres que era solo un hombre o realmente creían que era un espíritu? Las mujeres sabían que eran tan solo un hombre el que llevaba la máscara. Ellas podían ver los pies de la persona danzando y ver sus cicatrices, sus dedos deformados y cosas por el estilo. Eso les hacía darse cuenta quién era la persona que llevaba la máscara. ¿Y qué pasaba si esa mujer decía que sabía? Bueno, esa mujer tenía que morir. Así me explicaron los hombres. Esa era su costumbre. Otra cosa que los hombres hacían era mandar a las mujeres a preparar mucha comida para el espíritu de la máscara. Ahora, cuando digo mucha comida, quiero decir mucha comida. Yo la he visto. Montones de comida. Esa no es una tarea fácil. La comida tenía que ser excavada, cargada por caminos montañosos y resbalosos, y luego tiene que ser preparada. Entonces los hombres tenían una gran fiesta por las noches en la casa de los hombres. Un lugar exclusivo donde no eran permitidas las mujeres. A veces sobraba tanta comida que la botaban detrás de la casa de los hombres, donde no se les permitía entrar a las mujeres. Las sobras nunca eran dadas a las mujeres porque ellas debían creer que los espíritus se las comían. Las mujeres nunca se quejaban de la injusticia de esa creencia cultural, pues hacerlo significaba la muerte. El miedo sellaba sus labios. Francamente, no era cosa agradable ser mujer. Ese tipo de información inquieta mucho a los que creen que la gente indígena vive en esa sociedad ideal de que tanto se habla. El temor esclavizante no es algo que se asocia con gente feliz. Es cierto, y hablando de temor, no eran solo las mujeres las que vivían controladas por el temor. La sociedad entera se caracterizaba por el temor. En la tribu Mook, como en muchas otras tribus, la hechicería es la cosa más temida. Por ejemplo, no hace mucho escuché la historia de un hombre llamado Camaes. Aparentemente, Camaes era un hombre poderoso que vivía en Dangdag o Asmut. Uno de sus enemigos de una aldea cercana le hizo hechicería. El hechicero captó su espíritu en una lata. Luego llevó la lata a la casa y la calentó en el fuego. Camaes cayó en cama con una fiebre alta. Él sabía que había sido hechizado. Tenía miedo. Tanto que lloró. Finalmente murió. Cualquiera que crea que esa gente es feliz como esta, debe asistir a uno de sus funerales. En nuestra sociedad occidental, la muerte parece cosa artificial. El sepulturero coloca a la persona en un hermoso ataúd y el muerto es embalsamado para dar la impresión de que está durmiendo. Tenemos lindas flores y decimos cosas apropiadas. Hasta tenemos la esperanza de que el muerto vaya al cielo. Tenemos esperanza aún si es una falsa esperanza. En nuestra cultura occidental, en el subconsciente de la gente existe la idea de que si la persona vivió una vida buena,
todo saldrá bien al morir. Pero en una sociedad tribal no hay sepultureros, no se embalsama el cadáver, no hay lindas flores, no hay discursos apropiados y no hay esperanza. Bueno, el día por fin llegó cuando pudiste enseñarles sobre la esperanza que se encuentra en la palabra de Dios, la Biblia. Cuéntanos de nuevo un poco sobre cómo llevaste a cabo la enseñanza. Bien, esta es la parte que me encanta mucho. Tomando la Biblia y comenzando en Génesis, les enseñamos cronológicamente, escogiendo pasajes claves sobre Dios, quién es Él, sus atributos, temas como el pecado, qué es pecado, quiénes son pecadores y el juicio de Dios por el pecado. Cada tema y lección se basa en el conocimiento previo, de manera que es como una revelación progresiva de la palabra de Dios. Al enseñar el Antiguo Testamento por primera vez, los hombres empezaron a acercarse a mí, preguntándose cómo tratar con el engaño. Ellos estaban aprendiendo que toda forma de engaño es pecado. Estaban entrenando en conciencia del peso del pecado sobre sus hombros. Le hemos mentido a las mujeres. Las hemos engañado. Le hemos hecho trampa. ¿Qué vamos a hacer? Marcos, ¿qué vamos a hacer? Dios nos va a juzgar por mentir. Por otro lado, si confesamos a las mujeres, quedaremos avergonzados. El que un hombre le pidiera perdón a una mujer no era parte de su cultura. Luego de creer en el Señor, los hombres Smoke juntaron a las mujeres y les dijeron cómo las habían engañado en cuanto a la máscara. Las mujeres respondieron, nosotras sabíamos todo el tiempo que era un hombre el que llevaba la máscara. Básicamente, las mujeres estaban jugando el papel que les correspondía en su cultura para sobrevivir. No pienses que no era una cosa seria. Era algo bastante serio. Hay historias en su cultura tradicional de cómo una aldea aniquilaba a otra para revelar el secreto de la máscara a una de las mujeres. Así que a medida que enseñas cronológicamente, por fin llegas a la muerte y resurrección de Cristo. Sí, y es precisamente en ese punto que unimos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el momento en que la gente se dio cuenta que los sacrificios de corderos del Antiguo Testamento eran tan solo ejemplos de lo que Cristo hizo en la cruz. Hay una escena favorita del video Y Tao que tantas personas me han mencionado. Veámosla. Un líder declara que él también cree que Cristo pagó por sus pecados. Y Tao, que significa es bueno, es verdad, es muy cierto. La abuelita se regocija al ver que él cree. Ella también cree. Distintas personas dan testimonio de que creen en Cristo como quien llevó sus pecados. Marcos les dice que si en verdad han creído, la palabra de Dios dice que sus pecados son perdonados. Y Tao, es bueno, es verdad. Un regocijo espontáneo se desborda. Esto duró por 2 horas y media. Todos los contratiempos, todas las horas que pasamos de tedioso estudio de cultura e idioma, parecían insignificantes. Esas primeras horas después que compartimos el Evangelio hicieron que valiera la pena. Marcos, en un día como ese, la última cosa en mi mente hubiera sido, ¿cuál es el próximo paso? Pero tú me contaste que ese día sucedió algo muy significativo en el crecimiento de esos nuevos creyentes. Ellos se regocijaron por un largo rato. Yo estaba escuchando los testimonios y viendo toda esa alegría. Y de repente me acordé de lo que un pastor me compartió. Él dijo, Marcos, lo primero que yo hago con un nuevo creyente es animarle a compartir esas buenas nuevas del Evangelio con otros. Él quería que lo hicieran antes de descubrir que muchos cristianos no comparten su fe. Y este pensamiento se me vino a la mente estando allí en medio de estos nuevos creyentes. Así que en medio de ese regocijo le pregunté a algunos de los hombres,
¿cuándo van a ir a compartir estas buenas nuevas con otras aldeas? Todos hicieron silencio. Así que les pregunté otra vez, pero nadie respondió. Nadie. Esa no es costumbre de los Moog. Ellos siempre responden a las preguntas. De manera que les pregunté qué estaban pensando. Bueno, uno de ellos, llamado Mendo, dijo, muy bien, iremos, pero no tenemos la menor idea de cómo hacerlo. Y todos dijeron, sí, iremos, muy entusiasmados. Entonces dije, eso es todo lo que quería saber. Yo les mostraré cómo hacerlo. Era tan refrescante estar con estos nuevos creyentes. Su fe era tan sencilla. Por ejemplo, poco después estuve enseñándoles el libro de los Hechos y estaba en el capítulo 4. Estaba leyendo sobre los apóstoles Pedro y Juan y dando un reporte de la iglesia donde dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que allí estaba yo leyendo sobre este Dios, quien es el creador de todas las cosas, los cielos, la tierra, y llego al versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Pues justo cuando terminé de leer, un fuerte temblor nos sacudió. Yo corrí a un área abierta gritándoles que salieran por temor de que algo les cayera encima, pero ellos simplemente se quedaron allí sentados. Yaplas, me acuerdo de él porque tenía una sonrisa grande en su rostro. Estaba mirando a su alrededor bien tranquilo. Ellos no se asustaron para nada. Su actitud era, ese es nuestro Dios. Y Él nos está mostrando cómo sacudió la iglesia de aquel entonces y nos está mostrando su poder en este momento. Con la nueva honestidad que existía entre la gente, muchas relaciones que el engaño antiguo había mantenido rotas, ahora podían ser reparadas. Los esposos comenzaron a mostrar más amor y preocupación por sus esposas. Dejaron de engañarlas, y el abuso físico de las esposas se convirtió en algo del pasado. Antes los hombres pasaban mucho tiempo en la casa de los hombres, con frecuencia metiéndose en problemas. Ahora comenzaron a pasar más tiempo con sus esposas. Comenzaron a ser más responsables con sus hijos. Estas eran cosas buenas, grandes cambios. Y por supuesto, hablaron de llevar este buen mensaje a las otras aldeas. Durante la primera semana después que creyeron, 3 hombres llegaron de una aldea vecina y nos pidieron que fuéramos a enseñarles. Estos hombres tienen luz en sus ojos, pero nuestros ojos solamente tienen oscuridad. Cuando miramos los ojos de nuestros compañeros, solo vemos oscuridad. Pero cuando miramos los ojos de los que han sido enseñados, vemos luz. Queremos esa luz. Bueno, estos hombres empezaron a venir cada semana rogándonos que fuésemos a enseñarles. Así que pensé que esta era una oportunidad para que los hombres de mi aldea aprendieran a enseñar. Bien, desde el principio tu estrategia se basaba en enseñarles a enseñar mediante el ejemplo. Y tengo aquí un pequeño diagrama. Quisiera que lo utilices para explicarnos cómo le hiciste. Los pasos fueron básicamente los siguientes. A la segunda aldea que fuimos, yo solo enseñé y ellos me ayudaron. La cosa sobresaliente fue esto. Los nuevos creyentes vieron que yo enseñaba en la misma manera que ellos fueron enseñados. De la A a la B, de la B a la C, paso a paso. Toda la enseñanza fue la misma historia. Eso animó a los creyentes de la primera aldea, así que comencé a pedirle a algunos de ellos que me ayudaran con la enseñanza. Tenía mucho miedo al comienzo, pero lo hicieron muy bien, y con el tiempo adquirieron confianza. Por la noche se sentaban en las casas a escuchar la enseñanza por cassette, repasando las historias enseñadas hasta ese punto. Eso fue una gran ayuda. En la tercera aldea en que enseñamos, ellos dieron toda la enseñanza y yo les ayudé. Yo les dije a la gente que yo no les iba a enseñar,
sino que los creyentes de la primera aldea les enseñarían. Bueno, a la gente de la tercera aldea no les pareció muy bien esa idea. Ellos no querían a un maestro Mouk. No estaban seguros que ellos les contarían bien la historia. Yo les expliqué que los maestros Mouk les enseñarían exactamente el mismo mensaje. Todavía quería que yo les enseñara, pero les dije que no me era posible, pues yo soy un solo hombre y no podía estar en varios lugares a la vez. Tendría que ser un maestro Mouk o nadie. No había ninguna otra persona que pudiera hacerlo. Bueno, rápidamente cambiaron de idea y fue así. Los Mouk de la primera aldea dieron toda la enseñanza y yo simplemente les ayudé. En la cuarta aldea los Mouk dieron toda la enseñanza, ellos solos, y yo solo observé. Esto se ha extendido ya a 12 aldeas. Sí, y a partir de la cuarta aldea en adelante, los Mouk dieron toda la enseñanza. Una de las claves principales para el éxito de la multiplicación de la enseñanza ha sido nuestro programa de alfabetización. Mi esposa Gloria lo desarrolló. El hambre por la palabra de Dios puede ser muy grande, pero si no hay hombres y mujeres que puedan leer la Biblia, entonces no habrán maestros adiestrados y eso significa que hay un problema. Tan pronto como yo he podido traducir el material, lo he impreso en impresoras láser y hemos hecho fotocopias. Mi hija Nicole con frecuencia nos ha ayudado con este trabajo y lo hemos entregado a la gente. Hay mucha más motivación para aprender a leer cuando la persona tiene una variedad de material para leer. A medida que hemos alfabetizado a más personas, les hemos animado a escribir sus propias historias tribales en su idioma. Y las hemos puesto al alcance de ellos también. En total usamos cerca de 8,000 hojas de papel al mes. Cuando estos maestros fueron a las varias aldeas, no les fue fácil. A veces pensamos que es más fácil para los maestros indígenas, misioneros indígenas, dejar sus casas, pero no es así. Ellos tienen sus propios terrenos, sus propios huertos, sus lugares favoritos para cazar y pescar, sus familias y amigos. Muchas veces, los lugares a donde van son extraños para ellos. Ellos viven entre gente con quienes se peleaban y se hechizaban en el pasado. Ellos van a lugares lejos de la ayuda médica que nosotros les proveemos. Para ellos, es un sacrificio que requiere una verdadera entrega. Me acuerdo de Tawal, uno de nuestros maestros. Él me dijo, ¿sabes? Yo no tengo que ir. Podría quedarme aquí, pero siento que Dios quiere que yo vaya. Y eso es suficiente para mí. Tenemos 15 maestros entrenados en alfabetización y 42 maestros bíblicos. Ellos enseñan a 12 aldeas en total. Bien, hemos escogido una de estas aldeas y hemos tomado escenas que tú filmaste poniendo breves porciones en este video. Retornaremos la historia al último día de la enseñanza con la dramatización de la vida de Jesús por parte de los maestros. Hay algunos creyentes entre la multitud que han venido para este día, pero la mayoría de los presentes no son creyentes. Este es Jesús siendo traído a Pilato. Estaban dramatizando las acusaciones contra Jesús. Estaban diciendo que este es un hombre malo, es culpable. Pilato pregunta, ¿qué hizo este hombre? No está convencido todavía de que sus acusaciones son verdaderas. Y ellos le decían a Pilato, ¿de quién eres amigo? ¿Eres amigo de este hombre o eres amigo de César? ¿Quieres ser amigo de un hombre malo? Están golpeando y azotando a Jesús. No lo hacen fuertemente para causarle dolor, pero debido a la intensidad, todos entienden que Jesús fue azotado rigurosamente. Todos los actores de esta historia vienen de aldeas que han sido evangelizadas previamente. Ellos son creyentes claves, hombres dedicados al Señor. Ellos clavan los clavos junto a los pies y entre los dedos de las manos. Usan la tinta de una planta mezclada con agua para asemejar la sangre. Parece muy real. Aquí están dramatizando cómo los soldados y la gente se burlaba de Cristo. Tú que estás en la cruz,
Tú ayudaste a otros. ¿Por qué no te ayudas a ti mismo? Vamos, desciende de esa cruz si eres tan poderoso. Eres un mentiroso, un engañador. Eres tan solo una farsa. La gente me ha dicho que cuando ven a los burladores les molesta mucho. Están insultando a Dios mismo. Ahora Jesús está muerto y los soldados traspasan su costado con una lanza. Tenemos una bolsa llena de tinta roja que simboliza la sangre derramada. Para muchos, cuando ven la sangre derramada, hacen la conexión con los sacrificios de corderos en el Antiguo Testamento. Un hombre me contó que cuando vio la sangre pensó: Jesús es el verdadero cordero. Lo sabía, lo sabía. Aquí están bajando a Jesús de la cruz y lo ponen en el sepulcro. Durante el drama, uno de los maestros le explica en detalle a la audiencia lo que está pasando. Es importante que entiendan cada parte del drama. La puerta hecha de corteza de árbol simboliza la piedra que fue rodada. Allí ven el sepulcro vacío. Esto es maravilloso, Marcos. Y por supuesto, puedes enfatizar que Jesús realmente vive. Al final tenemos a Jesús dando la gran comisión, diciéndonos que debemos ir a todo el mundo y predicar estas buenas noticias a todos. Aquí vemos al maestro muy animado. Su nombre es Tawad. Está conmovido, que se le hace difícil continuar. Él está volviendo al Antiguo Testamento, mostrándoles cómo esos relatos revelan la razón por la cual Cristo vino. Él comienza en Génesis y va por todo el Antiguo Testamento, enfatizando el principio que hallamos en Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón de pecados. Está enseñando sobre Abraham e Isaac y cómo un carnero fue ofrecido en lugar de Isaac. Esto comunica claramente la idea de que somos pecadores bajo el juicio de Dios, mereciendo el castigo, y que Jesús derramó su sangre para pagar por nuestros pecados en nuestro lugar. Ahora la gente empieza a entender y se pone de pie para testificar que creen que Jesús murió en su lugar por sus pecados. Están poniéndose de pie por todas partes, hombres, mujeres y niños. Los maestros les hacen preguntas para saber si realmente entienden. Marcos, traduce lo que están diciendo. Sí, cómo no. Hoy escuché la verdad. Yo creo en la muerte y la sangre como pago en sustitución por mis pecados. Jesús ha tomado mi lugar y mi pecado es perdonado. El maestro le pregunta: si te mueres, ¿qué pasaría contigo? Él dice: iría al cielo. El maestro le pregunta: ¿por qué dices eso? El hombre responde: porque yo verdaderamente creo. La muerte y la sangre de Cristo han tomado mi lugar por mis pecados. Todos los testimonios son similares, pero el maestro hace sus preguntas de acuerdo a la persona. Si una persona se creía muy justa en el pasado, entonces los maestros tratan de discernir si está confiando en alguna obra para ser salvo. Esa es su propia idea. Algunos niños han entendido bien la enseñanza. Son muy inteligentes. Hasta los maestros Mo quedaron asombrados. Ellos decían: ¿qué cosa? Algunos de los niños saben muy bien las respuestas. Aun cuando algunas preguntas les son difíciles a los adultos, estos pequeños salen rápido con la respuesta correcta. De repente salen corriendo y comienzan a llorar. No es algo que nace de su cultura. Sencillamente es el tremendo alivio emocional resultando de la realidad del perdón de sus pecados. La condenación del pecado, la culpa, el peso y la oscuridad se han ido. A mí y a mi familia nos involucran también. Es un poco difícil mantener la cámara inmóvil. Este regocijo duró un buen rato. Entonces le sobrecoge el hecho de que toda su familia que ha muerto en el pasado se ha ido a una eternidad sin Cristo. Comenzaron a llorar. El dolor que sienten es genuino. Esta reacción
no ha surgido en cada lugar que hemos enseñado, pero ocurrió aquí. Lloraron por un rato y entonces de nuevo empezaron a cantar y a regocijarse. Bueno, la canción que estaban cantando va más o menos así. Hoy el Dios verdadero ha sido bondadoso y misericordioso para con nosotros. Hoy la buena gracia de Dios ha llegado a nosotros, los Moog, y yo creo en Él hoy. Él, Jesús mismo, es nuestro verdadero Señor y amo. No hay duda que Dios ha hecho cosas maravillosas aquí en la tribu Moog. Y Él no ha terminado. De hecho, lo que ha pasado es solo el comienzo. Hombres y mujeres se ofrecen voluntariamente aún para llevar la palabra de Dios a otras aldeas. Ellos no solo han evangelizado a su propia tribu, sino que ahora están alcanzando a otras tribus completamente distintas. Tal como los apóstoles de antes, ellos son enviados, comisionados por los que se quedan y les apoyan. Entonces empacan todas sus posiciones terrenales y se van. Ellos encaran obstáculos tremendos. Tienen que hacer sacrificios grandes, pero aún así ellos van. Y todavía hay muchas otras tribus que no tienen misioneros. Los hombres que ven aquí hablando con Marcos son una delegación que ha venido buscando un misionero que venga a vivir con ellos. Ellos vienen de una tribu totalmente diferente. Yo creo que Dios quiere que ellos escuchen estas buenas nuevas también. El apóstol Pablo escribió estas palabras hace 2000 años y son muy aplicables hoy día. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Poco antes de mudarnos a la tribu Moog en 1984, un grupo Moog viajó por la selva. Fueron a uno de nuestros misioneros y le dijeron, queremos que vaya un misionero a vivir con nosotros. Hablaban en serio. Habían traído dinero, 20 quinas, y los Moog dijeron, oigan, queremos comprar un misionero. Hoy día los Moog ni pensarían en comprar lo que por fin tienen. Ellos ahora saben que el mensaje de la Biblia se trata de una salvación gratuita provista por la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Esta es una oferta tal que no pueden evitar contarla a otros. Marcos nunca le enseñó a los Moog esta canción. Él no sabe dónde la aprendieron. Nuestro equipo de filmación se dio cuenta que solo tenían que cantar una canción una sola vez y los Moog la aprendían. A esta melodía en particular, ellos le pusieron su propia letra para glorificar a Dios. Nuestro equipo de filmación no podía ser totalmente objetivo en su trabajo. El simplemente estar entre esa gente le impresiona aún. Estuve parado atrás en una de las reuniones cuando uno del equipo de filmación señaló a un muchacho de más o menos 10 años. Este muchacho estaba tomando apuntes de la lección bíblica. Lo hacía con mucho cuidado. Y pensé que no recuerdo haber visto a los niños de nuestras iglesias occidentales tomar apuntes así. También el último día de filmación vino un viejito llamado Lapide. Este hombre estaba tan enfermo que ni él mismo pensaba que viviría lo suficiente para escuchar la enseñanza la primera vez. Pero sí vivió y llegó a ser creyente. Luego que los maestros Moog empezaron a ir a las otras aldeas, él pidió si podía ir con ellos para enseñar a la gente mayor, asegurándose de que entendían cada lección. Y así lo hizo, subiendo montañas, cruzando ríos, yendo de aldea en aldea para ayudar a enseñar a la gente anciana. Fíjese bien en su rostro. La próxima vez que lo vea será en el cielo. Pocas semanas después que tomamos estas imágenes, Lapide murió. Yo creo que si la fuerza de una iglesia ha de ser juzgada en base a los jóvenes y los ancianos que la componen,
entonces mi conclusión es que nosotros debemos ser los alumnos y los creyentes MOOC nuestros maestros.